que la realidad es que a veces son los mismos padres que simplemente quieren enviar a sus hijos, ve a hablar con el pastor de jóvenes o ve a hablar con el pastor tiene las respuestas, pero ellos mismos nunca quieren hablar de estas cosas, leer la palabra con sus hijos. Yo diría más que quitar y negar o lo que sea, es simplemente empieza a mostrar, tú como padre, ten una solidez en la fe para que luego tus hijos puedan tener una también. Hemos hablado de estos tópicos en los últimos podcasts y ahora una de las cosas por cual la gente se va de la iglesia y pierde su fe tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado, pero también lo que realmente queremos centralizar este episodio es en no tener un fundamento estable, sólido, en conocer lo que la palabra de Dios enseña. Entonces lo vimos con el abuso espiritual, que gente piensa que así debe ser la iglesia y por eso se va. Pero ahora, teniendo esto en mente, ¿por qué se va la gente? Y cuando no tienen un fundamento sólido, no solamente se va, pero se van muy disgustados y vemos que les gusta hablar, ¿no? Y manchar y la imagen de aquellos que están en la iglesia y hablar cosas de más, ¿no? Pero antes de entrar realmente en eso, ¿qué son algunas razones? Quiero que la gente escuche, ¿cuáles son algunas razones que son buenas para salir de una iglesia, ¿no? Entonces, hay que empezar ahí. ¿Cuáles son algunas de las razones? Yo creo que la mayor sería doctrinal, en el sentido de si alguien está, como hemos hablado anteriormente, aún abusando, especialmente en el área económica, financieramente, un predicador que constantemente está sacando dinero a la gente o enseñando cosas erróneas, o sea, no, ni de la palabra. Algunos, como hemos mencionado eso anteriormente en otros estilos de podcast, predicadores que ni usan la Biblia ya, aspectos así. Son un aspecto, yo creo que legítimo para salir de una iglesia sería doctrinalmente, no veo, la palabra del Señor siendo enseñada, y debido a eso, entonces yo... Pero eso implicaría que hay una doctrina. Sí, que hay una doctrina. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que está dentro de un ambiente de prosperidad y les fascina. Exacto. O sea, les gusta a ellos. Sí. O sea, están endoctrinados en creer en el evangelio de la prosperidad. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere que tenga un buen carro, una buena casa. Dios quiere lo mejor para mí. ¿Por qué no creer en eso? Entonces, al decir eso, ya hay una implicación que ya hay una cierta doctrina. Sí, hay bases doctrinales. Pero por eso... También lo mencionaste. Porque hay que decir, el pastor ni le gusta usar la Biblia. Está hablando cosas así... Experiencias. Que a mucha gente le gusta. Y más le gusta porque ven que sus jóvenes les gusta ir a la iglesia. Sí. Claro, porque si veo a mis jóvenes que les gusta, I don't care qué estén enseñando, pero están en la iglesia y les gusta ir. Entonces, hay que aclarar eso un poco más. Sí, por eso. Y de nuevo, porque la pregunta fue razones que son, en este caso, válidas para salir, y por eso yo diría que esas son razones válidas para salir, o sea, desacuerdo doctrinal, porque hemos hablado de abuso dentro de una congregación. Yo creo que malas experiencias a veces también empuja a la gente hacia afuera. Pero no, una cosa es salir de una congregación, otra cosa es salir del evangelio o de la verdad de Cristo. Y yo creo que ahí es el problema de, y ahorita hablaste unos ejemplos de que gente luego se va, sale hablando mal, pero no solo de la iglesia donde estaba, sino en general. No hay ninguna iglesia que es digna de ser, que alguien esté asistiendo o lo que sea. Ya son casos extremos, pero por eso es no de abandonar la fe, pero tal vez de cambiar de una congregación a otra. Lo que sí diría con la pregunta, ¿qué de la gente que le gusta cierto estilo? Es que ese en parte viene siendo el problema con este tópico que hemos estado hablando, porque luego sus jóvenes crecen, van a la universidad y el evangelio de prosperidad ya no funciona en ese círculo,
porque las preguntas no son si Dios te quiere dar un carro o un Bentley, sino son, en Génesis vemos el lenguaje poético, o los evangelios tienen diferentes eventos. Mateo dice una cosa, Marcos dice otra, Juan dice otra, Lucas dice... Y por eso el joven lo único que ha recibido es, Cristo quiere que ganes la lotería y quieres que seas rico. O lo único que el joven ha recibido son consejos de cómo conseguir novia o ¿sí me entiendes? O sea, son consejos familiares, o la familia solo ha recibido charlas desde el púlpito, y entonces estos jóvenes crecen, y por eso por un tiempo está chido hasta que la realidad empieza a caer en la vida, o aún crisis viene en la vida del creyente, y de repente ya no hay respuestas porque nunca hubo una fe sólida. O sea, aún la gente que le gusta y que diría, no, pues eso está bien chido y bien suave, tarde que temprano ven su pobreza debido a circunstancias en la vida en cuanto a áreas doctrinales. Yeah. Me pongo a pensar qué pensó mucha de la gente durante COVID, ¿no? Right. Durante el 2020, Dios nos abandonó. Y especialmente con los iglesias y predicadores que prometieron que este año iba a ser el mejor año, el año de más bendición. De la visión 2020. La visión 2020, año más grande, cosas más buenas. Planta un negocio porque Dios nos profetizó que te va a ir bien. Y de nuevo, por eso, esa teología es muy chida, muy, qué padre, hasta que la realidad de dónde estás fundamentado empieza a salir. Entonces, cuestionas a Dios, cuestionas tu religión, el cristianismo. El pastor. Cuestionas al profeta, porque supuestamente un profeta debe de profetizar al 100%, ¿no? Entonces, todo eso es parte de tu deconstrucción. Y desafortunadamente llega a los pies de tus hijos, ¿no? Y ya tus hijos crecen en ese ambiente también, donde papá y mamá ya están dudando de lo que aún ellos enseñaron, y ya para ellos, pues ya mi papá y mi mamá no van a la iglesia, perfect, ya puedo hacer lo que se me da la gana. Y, o sea, hemos estado en la iglesia mucho tiempo y vemos que casi, no siempre, siempre estoy tengo una precaución de no generalizar a todos. Sí. Pero en muchos casos, los papás se van y abandonan hasta cierto nivel su fe. Y de repente sus hijos están en una trayectoria terrible, ¿no? Se metieron en gangas o drogas o depresión o X cosas, ¿no? Y ¿qué hacen los papás? Regresan a la iglesia. Hey, ayuden a mi hijo. Está mal. Y eso es triste, ¿no? Porque pastores nos dolemos porque ya vimos a sus hijos crecer en la iglesia por tanto tiempo. Les advertimos a los papás, no se vayan, mira, hay que hablar de esto. A veces ni supimos que se fueron, nomás se fueron y sin decir, y nomás escuchamos que por allá estaban hablando. Y es un caso son casos que pues nos duelen mucho, pero casi siempre sucede y no debería de suceder cuando gente está fundamentada doctrinalmente, cuando sus hijos están fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, creo que eso es una buena perspectiva, ¿no? De por qué salir de una congregación. No están enfatizando o enseñando una doctrina y no quiero pararme o estacionarme mucho tiempo en este tópico, pero padres tienen que estar alertas, ¿no? De no todo lo que otra vez huele o se ve cristiano o se escucha cristiano es cristiano. Y el problema que estoy viendo ahorita mismo, ahorita en estos tiempos, no estoy hablando de hace un año, yo estoy hablando de ahorita. La iglesia más influyente en estos ambientes de hipster o cool, de iglesias relevantes, creo que es la más influyente. Está pasando por unas cosas terribles en el mundo político, en lo secular, en las noticias seculares. De hecho, gente como en ABC y de fuentes de televisión están investigando al pastor y a todo lo que está sucediendo en el imperio de esta iglesia. Y esta iglesia ha sido el modelo para muchas de las iglesias que los jóvenes les gusta asistir. Entonces, los papás dicen,
pues están yendo a la iglesia, ¿no? Y mira, hay que apoyar a nuestros jóvenes, hay que ayudarles. Sí, lo que siempre escuchábamos antes de que ya nosotros tuvimos nuestro tiempo, ¿no? Con remolineando y me gozaré y con este estilo de música. Ahora hay que dejar que los jóvenes disfruten su tiempo en la iglesia. Pero a veces no conocen que todo está como conectado a ciertos moveres que han sido populares en estos últimos 20 años. Que ahorita están bajo fuerte, están siendo scrutinized, no sé cómo se dice, pero lo están investigando detalladamente, profundamente. Pastores en este mover, robándose dinero, el estilo de vida de estos pastores, pastores en esta organización que estaban en graves adulterios, fornicación y cosas que, o sea, que no es cristiano para nada. Y los jóvenes están enamorados de este estilo de iglesia, ¿no? Y aún hemos escuchado nosotros, hey, ¿por qué no cantamos canciones de esta iglesia? ¿Por qué no cantamos canciones de acá? ¿Y por qué? Y bueno, hasta ciertos niveles no queremos estar ligados con gente que ni cree en el evangelio y que realmente hasta en mi perspectiva, han abandonado el evangelio para otro. Sí, exacto. Y yo creo que, tal vez sin querer, pero ahorita escuchándote hablar me hiciste pensar en algo. Lo atractivo de estas iglesias nunca fue la escritura. Siempre fue la música y específicamente cierto estilo de música que viene combinado con cierto look que acompaña el estilo de la música. Pero si somos sinceros, es por eso que le ha traído mucho a la música y es por eso que los pastores que han abogado por este cambio siempre usan eso. O sea, nosotros, como mencionaste tú, tal vez sin querer, pero va ligado nosotros estuvimos remolineando, tuvimos nuestra era, vamos a decir, de música, pero ahora esta generación, pero de nuevo, todo este modelo atractivo no fue generado a través de la escritura, fue generado a través de la música, porque al final lo que nunca cambia, lo que nunca tiene fecha de expiración, es la misma palabra. Son las doctrinas que se enseñaron desde los evangelios a los padres de la iglesia. La fe que fue una vez dada es la fe que hay que seguir transmitiendo de generación. El Antiguo Testamento lo recalca, Salmos, generación a generación, cuenten las grandezas, las maravillas del Señor. Ese es el modelo, el patrón que nosotros bíblicamente vemos, y tristemente es por eso que hay una generación, y nosotros fuimos parte, gracias a Dios, yo diría hasta rescatados de cierta manera de ese mover, pero hay una generación joven que ha sido atraída a modelos y a estilos más, yo diría, guiados por la música aún que por la misma palabra, y por eso no hay una fundación, no quiero ni decir doctrina, pero no hay una fundación aún de quién es Dios, de quién es Cristo, y por eso cuando estos escándalos suceden, lo inmediato es dos opciones. Ok, ahora, ¿quién es el nuevo? ¿O qué es lo nuevo? Ahora, ¿qué va a ser lo relevante, lo más chido? O dejo la fe. O sea, este era mi héroe y ahora estaba en The View y estaba en el Canal 5, en Good Morning America, y ahora esta misma gente los anda tirando y criticando y la misma gente que los halogó ahora los están tirando bajo, bueno, en inglés diríamos under the bus, debajo del autobús, creo que no se traduce bien, pero están tirando, a un lado, y por eso el joven dice, bueno, dejo la fe. Y ese es el problema, que hay una gran parte, y los latinos son iguales, o sea, que están más por el o sea, el espectáculo, y ese ha sido su fundamento, el espectáculo de convicción, de cumbre apostólica acá y allá, y han estado de evento, y toda su vida cristiana ha sido eso, que cuando eso empieza a ser sacudido, no hay fundamento bíblico y no saben dónde ir, ¿no? Y por eso al final terminan saliendo de la fe en cierto. Y no hay, y tú los escuchas porque yo al seguir estos moveres, ver las entrevistas que les hacen, y ellos mismos, o sea, nunca abogan a un fundamento bíblico, o sea, nunca llegan a ese, mira, pues es que la Biblia dice esto, y los jóvenes escuchan que no hay una importancia a un conocimiento bíblico.
De hecho, en muchos de los casos que yo he visto, casi siempre se burlan de los que usan la Biblia mucha, o los teólogos, o los calvinistas, o ese grupo de reformados que nomás están criticando a todo el mundo. Y al hacerles burla a ellos, minimizan el estudio, minimizan la palabra de Dios por su comunicación, ¿no? Por su estilo de comunicar, por su look, cómo se ven. Y es apelante, ¿no? Wow, mira, cómo, pues ellos se ven como gente normal. Pero desafortunadamente, el mismo mundo los critica. O sea, no es que, claro, hay ramas en el cristianismo que se dedican a solamente... Y no estamos muy de acuerdo nosotros con eso tampoco, pero... Que solo es su único ministerio, ¿no? Que ni existe en la Biblia, pero están criticando a todo el mundo siempre. Pero hay el mismo mundo los rechaza. O sea, yo recuerdo ver una entrevista con uno de estos pastores de esta iglesia y lo entrevistaron en creo que era de MTV o algo así, de HBO, MTV, y lo estaban entrevistando y la entrevistora o la que estaba entrevistando le pregunta al pastor, oye, pastor, pero usted se pone ropa que ellos conocen los nombres de la ropa. Creo que era TMZ. TMZ. Y dice, esta ropa no es de $20, 30, no es H&M, ¿no? Esta es ropa de $1,000, $1,500, una playera, camiseta de $1,500. Hasta ellos mismos dicen, ¿cómo un pastor puede...? Y la respuesta de estos pastores, pues nosotros nos queremos ver como los demás. Somos gente normal. Y yo me pongo a pensar, pues yo nunca he podido comprar una playera de $1,500. Y no conozco a gente en la iglesia de ese calibre normal. Tal vez en ciertos lugares de los Estados Unidos. Pero el mismo mundo los rechaza y el mismo mundo puede ver a través de esa fachada falsa, ¿no? De religiosidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y parte de la razón por cual estos jóvenes están abandonando entonces la fe es que la gente que mantuvo en alto como héroes de su fe les están probando y les están fallando. Estaban mal. Sí, y la juventud, yo creo que aquí hay mucho que aprender también en esto de que hay que tener mucho cuidado con predicadores que quieren hablar de Dios sin usar la Biblia. Y eso aún aplica al púlpito y aplica a entrevistas o a lo que sea. Por eso a mí siempre me ha impresionado mucho cuando un predicador va a CNN o lo invitan a estos lugares y la gente está tratando de usar filosofía o psicología. O yo creo. Y el pastor simplemente dice, no, pero la palabra de Dios dice esto. Y es por eso que yo estoy aquí diciendo lo que digo, no porque son mis pensamientos o mis ideas. Siempre he sido impresionado con ello. Pero yo creo que, al final, el hecho de no tener un fundamento bíblico, al final termina siendo un desastre en la vida espiritual de una persona. Y por eso, cuando acudimos a estos moveres o a estas personas que nosotros vemos como grandes y héroes y qué padre, qué chido, sin analizar verdaderamente cuál es el fundamento bíblico, al final termina destruyendo la vida espiritual de una persona. Entonces, ¿qué dirías a un padre, ¿no? Entonces, un papá, mamá, y en el mundo cristiano religioso súper hyper pentecostal, ¿no? Era... Ten cuidado con lo que tus hijos ven, con lo que escuchan. Y claro, todavía tiene mucho que ver. Mucha razón. De hecho, lo que acabamos de ver en Astro World con que muchos jóvenes les fascina. Ni sé cómo se llama. El rapero. También soy que malísimo tenía por eso. símbolos satánicos y los jóvenes siempre dicen, pues no afecta. Bueno, ese es otro podcast. Pero, hasta cierto nivel, cuiden la música, cuiden eso. Pero si ves a tus jóvenes súper metidos, influidos por un estilo o un tipo de iglesia, haz preguntas. Haz preguntas. Cuida eso porque tienes que saber de dónde están recibiendo qué fuente les están alimentando. ¿Qué les dirías a los papás? Sí, por eso. Y yo creo que aquí no es tanto de no hagas, no veas, no. Yo creo que para mí es... El rol del padre en este caso es, esto es Dios. Esto es la verdad.
aún analizar el contexto de iglesias a veces, o sea, qué se está enseñando, qué estamos aprendiendo en el día del Señor y todo lo demás, pero todo eso va ligado, pero no es tanto el no, yo creo que es más, enseñar, instruir, conocer más de la verdad, pero por eso a veces aún los mismos padres son culpables, porque también tú y yo lo sabemos, o sea, que la realidad es que a veces son los mismos padres que simplemente quieren enviar a sus hijos, ve a hablar con el pastor de jóvenes, o ve a hablar con el pastor tiene las respuestas, pero ellos mismos nunca quieren hablar de estas cosas, leer la palabra con sus hijos. Yo diría más que quitar y negar o lo que sea, es simplemente empieza a mostrar, tú como padre, ten una solidez en la fe para que luego tus hijos puedan tener una también. Y mi fe se agotó, y mi fe se va.